Buenas noches, magíster. Mi nombre es Sandra Fajardo, estudiante de la carrera Administración Empresa en Línea, nivel 3, paralelo C3, grupo número 2 de la materia Estadística Descriptiva. El caso que nos tocó a nuestro grupo es la prueba de hipótesis del caso número 2, donde nosotros vamos a realizar un estudio acerca de las dos variables, una cuantitativa y otra cualitativa. Y en esto vamos a hacer el análisis de ventas diarias según la satisfacción del cliente. Como introducción, voy a decir que la relación entre la satisfacción del cliente y las ventas diarias es fundamental para el éxito de un negocio. Este análisis busca determinar si hay diferencias significativas en las ventas diarias promedio entre clientes satisfechos e insatisfechos. En esta presentación se va a explicar el proceso de la prueba de hipótesis y se presentarán los resultados obtenidos. Voy a proceder a hacer el tutorial para hacer la prueba de hipótesis para el segundo caso, donde las variables son cualitativas y cuantitativas. Entonces nosotros vamos a trabajar con la base de datos que ya habíamos realizado en el taller número 1 de la cafetería Miel y Aroma. En este caso nosotros tenemos 7 variables que son las siguientes: ingresos diarios, productos vendidos, clientes diarios, promedio de gastos por cliente, satisfacción de cliente y tipo de productos preferidos. Estas son las variables con las que yo voy a trabajar el segundo caso, que son las variables cualitativas y variables cuantitativas. Entre las variables cualitativas hemos escogido las ventas diarias, que representan la cantidad de unidades vendidas en un día, y la variable cualitativa, satisfacción del cliente, que se clasifican en dos grupos: satisfechos e insatisfechos. Para este trabajo nosotros vamos a ir a configuración de las variables. De ahí escogemos la ruta de medición que me va a salir la medición que está en escala. La escala es el nivel de medición para las variables cuantitativas. El programa SPS no hace diferencias de las variables cuantitativas discretas o cuantitativas continuas, sino que el programa solo las reconoce como variables cuantitativas, sino que a las dos le llaman escala, pero en las cualitativas sí hace una diferencia cuando es cualitativa nominal o cualitativo ordinal. Y el nivel de medición va a ser cualitativa nominal o cualitativa ordinal. Entonces, vamos a trabajar con estas dos variables. Y para proceder a realizar la prueba de hipótesis, que por cierto, porque nosotros realizamos una prueba de hipótesis, porque nosotros queremos comprobar o validar un enunciado cuando queremos hacer un estudio. Nosotros tenemos que validar la hipótesis, que es un enunciado de algo que aún no ha ocurrido. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con una correlación, la correlación me va a decir a mí que mis dos hipótesis se van a relacionar. Entonces, el primer paso que voy a realizar para mi prueba de hipótesis es el ritual de la significancia, los 5 pasos. Eso debemos de hacerlo siempre cuando vayamos a realizar una prueba de hipótesis. Entonces, el paso número 1 es el planteamiento de hipótesis.
En este caso, como vamos a realizar una correlación entre las dos variables, entonces yo voy a poner que h sub 0 es la hipótesis nula, donde yo voy a decir que mis dos variables no se relacionan porque la hipótesis nula es de negación. Entonces yo voy a decir que la variable ventas diarias no se correlacionan con la variable clientes satisfechos y los no satisfechos. Las ventas diarias promedio son iguales para ambos grupos. La hipótesis H sub 1, que es la hipótesis del investigador, en cambio va a decir de forma afirmativa que sí se correlaciona de manera significativa. Están aquí mis dos hipótesis, entonces lo que nosotros vamos a hacer con la prueba de hipótesis es validar la hipótesis nula. Lo que estadísticamente siempre se valida es la hipótesis nula, si aceptamos o rechazamos, porque si rechazamos la hipótesis nula, estamos aceptando que la variable ventas diarias no tiene correlación de manera significativa con las variables de cliente satisfecho o insatisfecho. Paso número 2. Nivel de significancia. El nivel de significancia o del alfa o del error, este nivel va a ser del 5% o lo que es igual al 0.05. Este me da el nivel de confianza, quiere decir que me da el nivel de confianza del 95%. Esto significa que aceptamos un 5% de probabilidades de cometer un error tipo 1. Rechazar H sub 0 cuando es verdadera. Este nivel es comúnmente utilizado en estudios estadísticos. El estadístico de prueba, paso número 3. Para esto se utilizará una prueba T para comparar las medias de dos grupos, en este caso los clientes satisfechos e insatisfechos. Para hacer este cálculo de estadístico de prueba se recopilan datos de ventas diarios de ambos grupos. Se calcula la media y la desviación estándar de las ventas diarias por cada grupo. Un dato de ejemplo. Tenemos las ventas diarias en unidades. En el grupo de los clientes satisfechos tenemos cantidades aquí que son 420, 480, 500, 530 y 490. En el grupo de insatisfechos tenemos estas cantidades: 450, 470, 460, 440 y 480. Bueno, aquí tenemos el cálculo de la media. Vemos que el cálculo, la media del grupo de clientes satisfechos es de 504 y el grupo, o más bien el cálculo de la media del grupo insatisfecho, ha sido de 460. El siguiente paso que vamos a realizar es el cálculo de la desviación estándar. Aquí podemos ver que el monto que nos salió del cálculo de la división estándar de clientes satisfechos ha sido de 20.74, mientras que el del grupo de clientes insatisfechos, la desviación estándar es de 15.81. También hemos obtenido el cálculo de la división estándar combinada, cuyo resultado ha sido de 18.43.
El estadístico de pruebas nos da como resultado 3.78. El resumen de resultados. Aquí el resumen de resultados estadísticos nos da que la media de grupo satisfecho ha sido de 504, la media de grupo insatisfecho 460, la división estándar de personas satisfechas ha sido de 20.74, la desviación estándar insatisfecho es de 15.81, la división estándar combinada ha sido de 18.43 y el estadístico T ha sido de 3.78. Con estos cálculos podemos proceder a comparar el valor T con el valor crítico de T para determinar si hay una diferencia significativa entre las ventas diarias de ambos grupos. El paso número 4, criterios de decisión. Se comparará el valor calculado de T, que en este caso es 3.78, con el valor crítico de T de la tabla de distribución T para un nivel de significancia del 0.05 y los grados de libertad correspondiente al N1 más el N2. Si el valor absoluto de T calculado es mayor que el valor crítico de T, se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, y el paso número 5, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que hay una diferencia significativa en las ventas diarias, promedio entre clientes satisfechos y clientes insatisfechos. Si no se rechaza la hipótesis nula, se concluye que no hay evidencia suficiente para afirmar que hay una diferencia entre las ventas promedio de los dos grupos. Este es un marco general para realizar una prueba de hipótesis utilizando las variables. Listo. Agradezco a los integrantes del grupo número 2 por su aporte y su apoyo en este análisis. Gracias a todos por su atención y participación.